me gustaría compartirles este devocional. Hemos hablado de renovarnos por todos lados y renovar lo que sea, y pues esta no va a ser la ocasión. Ahora vamos a tratar de tocar este tema, renovando, en este caso, nuestro llamado, el propósito de ese llamado, el poder que tiene ese llamado y la meta que tiene nuestro llamado al lado de Dios. Y como bien lo hemos dicho, hoy iniciamos una nueva etapa en el ministerio. Hace rato preguntábamos cómo nos sentíamos, algunos nerviosos, otros animados, justamente buscando esta renovación. Y pues creo que es un muy buen momento para hablar acerca de este tema. Primero que nada, renovando el llamado, tú fuiste llamado por Dios. Dios te llamó y con un propósito tú estás aquí. Por algo tú estás acá, no fue coincidencia y sabemos que no nos lo ganamos, o sea, no fue mérito nuestro, ¿no? No fue que nuestra vida fuera increíble, que fuéramos personas así súper éticas antes. No, no fue así, no hicimos nada para merecer estar aquí. Fue meramente la gracia de Dios. ¿Ok? Qué increíble. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el objetivo por el cual fuiste llamado? ¿Solo llegar a un grupo de chavos que Dios también llamó? ¿Solo ser uno más de este grupo de los que estamos aquí conectados para gastarnos nuestro internet? ¿Para qué? Ah, sabemos que Dios nos rescató de una vida vana y tú sabes perfectamente cómo era tu vida antes de ser un discípulo. Sabes exactamente de dónde te sacó. Pero, ¿qué cambió? Ya que te hiciste un discípulo, ¿qué fue lo que realmente cambió? Ahora ya no puedes decir groserías, tal vez. Ya no puedes tener novio o novia si no está dentro de la iglesia. Ya no debes decir mentiras. No puedes tomar como tal vez lo hacen tus compañeros. ¿Y qué crees? Podemos seguir y seguir con más y con más reglas. ¿Realmente esto es todo lo que cambió? Probablemente así te sientes, ¿no? Y después de ver todo esto es como, chale, ya no puedo hacer todas estas cosas. ¿Cómo dirías? No, pues está bien chido ser un discípulo, ¿no? Ajá, sí. Ser un discípulo es lo máximo. No me digas, ¿no? Puedes estarte sintiendo de esta manera. Yo en su momento, cuando realmente no tuve una relación cercana con Dios, hubo momentos en donde precisamente el enemigo hablaba en mi vida y me hacía sentir de esta manera. Yo no sé si tú recuerdas específicamente a este conejo. No sé si recuerdas a Ralph. No pude ponerte aquí el video, pero sé que la mayoría de nosotros lo ha visto. Y tú puedes ver en este video cómo el conejo trata de alguna forma de transmitir felicidad. Como sí, esto es increíble, esto es para lo que nací, esto es a lo que los conejos nos hace felices, ¿no? Y justo esta escena que estás viendo a mí me impacta porque cuando lo dice, se queda callado, mira hacia abajo y de hecho empieza a llorar, se le sale una lágrima. Y te lo trato de recordar porque no sé si te des cuenta, pero muchas veces nosotros podemos incluso reflejar nuestro cristianismo de esta manera. No, pues ser un cristiano es lo más. No, ser un discípulo es increíble. ¿A ti te animó Ralph al decirte, esto es mi placer, esto es mi vida? Y tú, sí, claro, ¿no? Y apoyemos lo que él está diciendo. Pues no. ¿Y cómo puedes tú animar a otros al invitarlos a una charla, al hablarles de tu cristianismo, si tú también tal vez no lo estás sintiendo, no lo estás viviendo con ese ánimo y puedes estarlo transmitiendo como en su momento Ralph nos transmitió su estilo de vida? ¿Qué cambió entonces? ¿Por qué te digo todo esto? Me gustaría mucho que si tienes la Biblia a la mano pudieras ir por ella, porque la vamos a ocupar. De todas maneras, te voy a presentar aquí las escrituras. Sin embargo, sería especial que tuvieras tu Biblia a la mano porque todo lo que vamos a leer es como es una secuencia de eventos, es una línea de eventos que suceden en Lucas específicamente. Vamos a leer Lucas, no vamos a leer todo, por supuesto, pero vamos a hacer énfasis en algunos versículos de los capítulos 5, del 6, del 9 y del 10, así, cómo fueron sucediendo las cosas. Y va a ser súper breve, vas a ver que sí. Entonces, espero que puedas ir por ella. De todas maneras, aquí te voy a poner las escrituras. Vamos a iniciar leyendo Lucas, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Y alguien ahí que pueda abrir su micrófono nos pudiera leer lo que está proyectado aquí enfrente. Yo no los veo. Venga. Bueno, lo leo en mi Biblia, pero
pero está bien, ¿no? Sí, 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 claro. 5 al 11 dice, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en Así cuanto es. llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que no está toda la escritura aquí. Seguramente le iba a poner en otro slide y ya no lo puse. Pero gracias, Alan, por leer lo de tu Biblia, porque justamente hasta donde Alan leyó es donde quería compartirles. ¿Qué está pasando aquí? Jesús le pide la barca a Simón, predica desde la barca y terminando de eso, justamente es lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Jesús le dice, ¿sabes qué, Simón? Ve y pesca en aguas más profundas. La pesca en ese momento, a pesar de que ellos ya llevaban pescando todo el día y de que ellos sabían perfectamente, siendo pescadores, que en aguas profundas no van a pescar, pasó algo impresionante. Y desde ese momento Jesús les hace un llamado. Ahora siguen y les da un propósito específico. Ahora vas a pescar personas. Amén, sí lo puse aquí. Desde ahora serás un pescador de hombres. Le da un llamado y ese llamado tiene un propósito. No es, sígueme ya. Él tiene un plan. No es solamente ser parte del montón. Tienes una labor que nadie más, escucha bien esto, que nadie más va a cumplir en este ministerio. No solamente fuiste agregado al montón, tienes un propósito. Y justamente es lo primero que quiero que veamos. Fuiste llamado con un propósito. Y vamos a hablar acerca de ese propósito. Ok, Luis, me dices que tengo un propósito, pero ¿cuál es ese propósito? Bien, Jesús, vamos a seguir en el viaje, vamos a seguir en lo que acabamos de leer. Jesús renueva el propósito en la vida de Simón. Ahí acabó la historia. Sí, ahora vas a pescar personas, ok, increíble, y ya no volvemos a escuchar acerca de él. No fue así. Se hizo un discípulo y la meta en su vida se había cumplido, ya fue lo máximo. Sí, ya eres un discípulo y tu vida se ha realizado por completo. Esa fue la meta, ser llamado por Jesús, ser parte del ministerio y hasta ahí. Fíjate, en aquel entonces, cuando yo recibí ese llamado, yo sí hubiese pensado que hasta ahí hubiera llegado la cosa. Yo pensé que ya había cumplido la meta. Llegar a la iglesia para mí no fue un proceso difícil, no fue un proceso fácil. Y me imagino que tampoco lo fue para ti. Tú sabes específicamente cuáles fueron las cosas que tuvieron que pasar, todo lo que tuviste que dejar, a todo lo que tuviste que renunciar, inclusive los retos que tuviste que cumplir. Y yo cuando llegué fue como, la libré, he llegado. Pero ¿qué crees? Llegué y sorpresa, había más personas como yo. Otros que tal vez llevaban ya un rato que habían llegado al ministerio, otros que apenas también habían llegado, pero todos habían pasado por ese mismo proceso que yo. Yo compartí un poquito, este soy yo, el día que me bauticé, ahí estoy hablando, yo me bauticé en la región GAM, Neto está por ahí porque me dio los estudios, ahí está Humberto, ¿no? Bueno, y estoy yo saliendo del agua y justamente, ¿no? Llego a la iglesia y me doy cuenta que esta no es la meta, solamente es el inicio de una nueva vida. Y vamos a seguir abundando en el tema. Vamos a leer ahora Lucas, ahora en el capítulo 6, es allá adelantito, versículos 12 y 13. Alguien que lo pueda leer, también está aquí desplegado. Yo lo leo. Venga. Dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Así es. Y adelantito, gracias, Saúl. Empieza a nombrar a cada uno de ellos y nombra a los 12. Quiero que veas esto. Dice que Jesús, después de haber orado,
llamó a sus discípulos. A ver, espérame, si apenas los iba a nombrar. Jesús ya tenía un grupo de seguidores, ya tenía discípulos que lo seguían, que aprendían de él, no solamente en sus prédicas, sino que constantemente aprendían de él y ya se llamaban discípulos. Y de esos discípulos selecciona a 12 de ellos y les da un nuevo rol. Y eso es justamente lo que hoy va a suceder. De un grupo de todos los que estamos aquí, van a ser nombrados 4 personas que van a tener un rol diferente. Y lo vamos a ver adelante. Pero eso que está pasando ahorita es lo que está sucediendo en aquel entonces, en esta escritura, en este pasaje. Y sígueme en el viaje. Vamos a leer allá adelantito. Lucas 9, del 1 al 2. ¿Alguien más puede leer este pasaje? Yo lo leo. Venga. Dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio el poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así es. Muchas gracias. Entonces los selecciona y ya que los seleccionó, entonces les da una labor específica. Vayan y sanen a las personas, hablen acerca del evangelio y les da ese poder y autoridad. Quiero que veas algo también interesante. Aquí pasan solamente algunos capítulos, ¿no? Del 6 al 9, de que los llama a que ahora precisamente les da un enfoque específico, les da una labor, algo específico que hacer. Los envió a predicar, los envió a anunciar su mensaje. Y fíjate lo interesante, no fue su experiencia la que hizo posible que ellos hicieran esto. No fue que ya hubiesen aprendido, no fue que ya tuvieran el conocimiento. Sin embargo, en ese tiempo de que son llamados a ahorita, que les da esa labor, que les da esa tarea, por supuesto ellos se prepararon, pero sucedió y fue posible porque Él les dio el poder y la autoridad para hacerlo. No lo va a hacer solos. Y así va a pasar con nosotros. Cuando Dios nos llame a hacer algo específico, confía en que va a ser Él y su poder quien lo va a hacer posible y no específicamente tú. Porque muchas veces nos podemos sentir con esa inseguridad, con ese miedo, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y si ya sé lo suficiente? Y mira qué increíble escritura. Es Dios, es Jesús quien les da el poder y la autoridad para hacer las cosas. Y ahora vamos a reflexionar específicamente sobre ello. Ya vimos qué onda con el llamado, entendemos que tiene un propósito y ahora qué poder tiene. Jesús los envía por primera vez a hacer algo solos. Antes estaban con él, antes era específicamente Jesús quien hacía las cosas, quien sanaba, quien predicaba, quien hablaba enfrente de las personas, y ellos tuvieron que aprender por un tiempo con el ejemplo de su maestro. Jesús era el que predicaba, como bien te lo decía, y ellos ¿qué hacían? Observaban, aprendían, pero no fue así siempre. No fue tampoco inmediatamente. Hubo un tiempo corto, como lo puedes ver, pero no fue así siempre. Ahora, ¿qué crees? Era su turno. No se trataba solamente de estar viendo, no se trataba solamente de observar y de aprender. Tenían que aprender con un propósito, porque iba a llegar su momento. Lucas 9, adelantito, en el versículo 10. Se los voy a leer yo. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. ¿Qué crees? Les da ese llamado y ahora encontramos a los discípulos no viendo hacer las cosas. No llegaron a Jesús, oye, ¿qué crees? Y vimos a gente hacer un montón de cosas y nos encontramos con tal y aprendimos mucho de él. No, le contaron lo que ellos mismos habían hecho, ya no Jesús. Aquí vemos en un par de versículos que, ok, sí, ya, perdón, estoy también viendo mis notas. Esto sucedió en un par de versículos. Por ejemplo, hace rato leíamos el capítulo 9, versículos del 1 al 2, y esto es en el versículo 10. Pero si tú haces este mismo estudio en otros evangelios, te puedes dar cuenta que aquí, entre que los manda y que regresa, pasan un par de capítulos. O sea, no se fueron y al día siguiente regresaron. No se fueron a compartir una charla, no se fueron ahí a los alrededores. O sea, sí pasaron un par de prédicas de Jesús entre que ellos se van y regresan. Entonces, hicieron
bastantitas cosas en ese proceso. Y con esto te quiero también un poco contar acerca de mi crecimiento. Fíjate que cuando yo llegué a la iglesia, me pasó exactamente lo mismo. Llegué y justamente a los 2 o 3 meses hay cambios en el ministerio. Creo que me pasó justo como tal vez a Bruno le puede estar pasando ahorita, que llega y de repente se anuncian los cambios y yo honestamente vi que otros se levantaban y logré entender que ese era el llamado de todos. No solamente se trataba de ver a las demás personas hacer las cosas, de ver a los demás crecer. Ese era el llamado que Jesús tenía para la vida de todos, no solamente para la mía, no solamente para los que se levantaban, los que empezaban a dirigir, los que empezaban a servir. Entendí que ese también era un llamado para mí y que en su momento, así como a los discípulos les llegó su momento para hacer las cosas, también iba a llegar el mío. Y te quiero contar un poco de mi crecimiento. Esta fue la primera charla en la que yo estuve. Éramos todos los miembros. El chavo que tiene el taco de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó este juego que me encanta. El chavo que tiene el taco era un invitado. Él no era discípulo. Y nuestra charla era de 2 hombres y 3 mujeres. Y cuando Neto no estaba, yo sé que algunos lo conocen, es el que está ahí atrás. Cuando él no estaba, ¿quién hacía las cosas? Yo. Él me las encargaba, y así fuera solamente reunía la charla al final, porque era la reunión presencial, y hacer algunos anuncios. También me tocó dar devocionales, también me tocó dar charlas, y poco a poco Dios me permitió ir aprendiendo, justamente entendiendo que en algún momento no iba a ser algo delegado, iba a ser mi responsabilidad. Me di cuenta y el crecimiento se convirtió en mi objetivo. Quiero hablarte de mi capacitación personal. Antes de empezar a yo hacerlo de forma constante, de estar al frente de un ministerio, comencé a escribir charlas bíblicas, comencé a preparar devocionales, participaba incluso en estudios bíblicos. ¿Y por qué hacía todo esto? Porque sabía que lo iba a ocupar, sabía que iba a llegar el momento en donde Jesús me iba a llamar, donde iba a ser llamado para dirigir una charla, para dirigir algún ministerio, y yo no quería llegar en ceros, iba a ser como, ¿y esto cómo se hace? Yo quería también prepararme. Nadie me lo pedía. Nadie me dijo, Luis Ángel, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y muchas de esas ocasiones, cuando me encargaron una charla, gracias a Dios, yo ya tenía preparado un tema. Ernesto en ese entonces era quien dirigía y a mí me tocaba apoyar, pero tenía claro que un día yo sería el responsable. ¿Y qué crees? Después de año y medio, mi llamado llegó. En esta foto, esta es mi primera charla. En este tiempo de familia faltaban como unas 3, 4 personas. Éramos 4 hombres y, si mal no recuerdo, unas 5 mujeres. Y el chavo que está justamente al lado mío también era un invitado. Un amigo que habíamos invitado y que en ese entonces estaba estudiando. Y esa fue parte de mi capacitación. Y como te digo, el llamado llegó. En esta ocasión, en esta foto, es el primer verano misionero que Dios me da la oportunidad de estar al frente del equipo. Ya había ido a 2 veranos misioneros atrás, pero en este Dios me da la oportunidad de dirigir la misión, de guiar a los hermanos. Y fue un evento bien especial para mí. De hecho, ahí al fondo, no sé si la alcanzan a ver, esta Vane está aquí ahorita conectada con nosotros. Yo ahí la conocí, y ella me conoció, y ese verano fue impresionante y fue un aprendizaje para todos. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer ahora Lucas, ahí adelantito, como te lo decía, capítulo 10, versículos 1 y 2. ¿Alguien más me puede ayudar a leer esto? Yo. Venga. Dice, después de esto el Señor escogió otros 72 para enviarlos de 2 en 2 de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Así es. ¿Te das cuenta de cómo fue el proceso en la Biblia? Primero son llamados un par, después son llamados específicamente 12 con una labor específica, los manda a hacer algo, ellos regresan y solamente un capítulo después dice que Jesús escogió a otros 72. O sea, estos 72 no incluyen a los 12 anteriores.
72 personas adicionales para enviarlos, enviarlos delante de él a donde él planeaba ir. Y los manda. No era suficiente con los 12 que levantó primero. Ya levantó 12, ok, ¿saben qué? Los siguientes. Podemos ver en la Biblia un llamado constante a nuevos discípulos a servir, no solamente a ver, no solamente a ser parte de. ¿Qué crees? Necesitas aprender, necesitas prepararte, porque este llamado un día te va a tocar a ti. Sigamos leyendo. Fíjate, quiero hacer énfasis ahora en esto, ¿no? Ya vimos a qué los mandó y por qué los manda. Dice, es abundante la cosecha, les dijo, y son pocos los trabajadores. O sea, ya había nombrado a otros 72 y a esos 72 les dice, ¿qué creen? No es suficiente. ¿Y por qué crees que no es suficiente? ¿Tú crees que los líderes actuales son suficientes para la labor que Jesús nos ha encomendado? ¿Crees que ya con los que hoy se van a levantar 2 charlas, 2 parejas de líderes, con eso ya va a ser suficiente? No lo es. Vamos a crecer. Espero que tengas realmente ese sueño, que si hoy somos, no sé, X cantidad, en 2 meses, en 3 meses, en 5 meses, podamos ser el doble de hermanos. ¿Y quién va a estar ahí al frente de ellos? Nosotros. Va a ser tu turno. ¿Y tu turno para qué? Para hacer las cosas en lugar de ver hacerlo a los demás. Para enseñar lo que en su momento se te enseñó a ti. Para que otros aprendan de ti lo que en su momento tú has logrado aprender. La cosecha es abundante. Dios quiere que todos, absolutamente todos se salven. Y ese es el objetivo, salvar a otros. ¿Cuántos discípulos hoy hay en tu escuela? Te quiero preguntar. Tal vez sea solamente el único. ¿Quién les va a anunciar el mensaje a ellos? ¿Quién les va a compartir la fe? ¿Cómo va a ser que ellos sepan acerca de Jesús si no es a través de ti? Si hoy tú eres el único discípulo en tu escuela, ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo van a saber de Jesús? ¿Hay suficientes líderes? Te quiero enseñar esta foto. Yo ando por ahí del lado derecho, no sé si tú lo das del lado izquierdo, pero esto podría parecer el ministerio, ¿no? Por la cantidad, el ministerio universitario. Quiero decirte que esta foto se tomó después de una reunión de líderes de universitarios. Hoy tal vez en nuestro ministerio solamente somos 4, pero algún día nos vamos a multiplicar, vamos a crecer. ¿Y qué crees? Vamos a tener reuniones de este tamaño, como los que estamos ahorita, no sé cuántas conexiones tengamos ahorita, pero no va a ser que se junte todo el ministerio. Tal vez se junten solamente los servidores para planear, para organizar, para hablar precisamente de una estrategia de servicio para ellos. Te hago la pregunta, ¿hay suficientes líderes actualmente? Por último, ya para terminar, ya hablamos acerca del poder y ahora vamos a hablar acerca de la meta. Hay una gran recompensa y quiero que leamos mismo Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 20. Es la última escritura, ¿alguien me apoya a leerla? Yo. Venga. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Muchas gracias. Sus discípulos se alegraron al ver la cosecha, al ver lo que habían logrado. ¿Qué crees, Jesús? Logramos expulsar muchos demonios, hicimos esto y el otro. La verdad, la escritura a mí me recuerda a Kung Fu Panda cuando le dicen que le van a dar el rollo del dragón y voy a poder hacer esto y voy a poder hacer el otro. Y Jesús le dice, sí, eso va a ser increíble. Yo mismo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, le respondió. ¿Pero qué crees? Eso es maravilloso, sí, pero no es todo. Alégrate porque tu nombre estará escrito en el cielo.
La labor que hacemos es una labor muy noble y de gran impacto. Transformamos vidas, salvamos vidas, les hablamos a otros acerca de Jesús. No sé si te das cuenta, pero es un plan heroico. ¿Qué Avengers y qué nada? Pero ¿qué crees? No solamente se trata de ver esto que ya va a ser increíble. No solamente se trata de ver vidas transformadas, no solamente se va a tratar de ver eso. La meta es el cielo. Yo quiero estar ahí y no quiero estar ahí arriba solo. ¿Cómo me gustaría estar ahí arriba con ustedes? Y espero que ustedes también sueñen con un día estar en el cielo y estar con muchos otros que conocieron de Dios a través de ustedes. Si un día vas en el camino y Dios ha preparado que tú le hables a una persona porque nadie más, ningún otro discípulo tal vez iba a topar con él en ese momento, si tú no lo haces, esa persona ya no escuchó el mensaje. Esa persona tal vez ya no se salvó porque no le compartiste. Dios tiene un plan increíble, sí, no te cargues, pero cumple con tu labor. Y es anunciar el mensaje de Cristo. Este es el tema que quería hablarles, familia. Muchas gracias. Ahí me siguen viendo, ¿verdad? Gracias, Luis. Me gustaría escucharlos. Ya hasta necesito tomar agua, estar hable y hable y hable, y creo que me fui como bala. Pero me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan?